Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o el diablo? ¿O qué parte el creyente con el no creyente? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios. ¿Usted tiene a Dios por su Dios? Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gracias, querido Dios. El día de hoy, mis hermanos, estamos cumpliendo 29 años de la Iglesia de Cristo Roca Eterna. Yo me recuerdo que cuando inició esto, preguntamos, ¿y cómo se va a llamar la iglesia? How will the church be called? La iglesia es de Jesús, The pero church belongs to Jesus, la gente tiene nombre, ¿verdad? but people have a Pero name, tienen un apellido and they o have a dos last name or two que los diferencia de los demás. that makes them different from the others. Está un hermano que se llama Juan, Here's a brother está named otro que John, se llama Juan another one y otro que named se llama John, Juan. another one named John. Pero no los distinguimos a But no we ser don't que hablemos de lo distinguish que los identifica como unless we identify them individuos. as individuals. Unos tienen un apellido, They have el one otro last tiene name, otro y el otro tiene otro. Another. La iglesia The church es así. is the same. La iglesia debe tener nombre, Must have a name porque el gobierno, because the government, ¿cómo nos identificaría how will they identify si no us tenemos un apellido? if we don't have a last name? Nosotros decimos, We say somos la iglesia de Cristo we porque are the creemos Church en of Christ Jesús because we believe y in le pusimos Jesus, Roca Eterna. and we put Ese es el Eternal apellido. Rock. That's the last name. Y eso nos distingue That distinguishes de us otras. from others. Me recuerdo que I cuando remember eso pasaba, When this happened, bendito sea Dios, había un Blessed hermano be the Lord, que there was a funcionaba brother como profeta. that functioned as a prophet. Y el Señor le dijo The Lord told him que le pusiera la Roca Eterna. to Vaya put conmigo a eternal Deuteronomio, rock. Come to Deuteronomy capítulo 32, 32. y vamos a leer ahí. We'll read Y empezó en el verso 1. verse 1. De ahí nació el nombre de la iglesia. This is where the name of the church was born. Dice más arriba el cántico de Moisés. En el 30 dice, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y en el 32:1 dice, escuchad 32:1. cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. ¿Quién está hablando? Dios. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. De nosotros es el pecado. Pero el Señor es recto, es justo, es perfecto. Así que Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Esa es la razón por la cual la iglesia se apellida For which the Roca church's Eterna. last name is Eternal Rock. para que usted la sepa. So you know. Gracias a Dios por eso. Thank God for that. Y cuando lee todo ese capítulo está hermoso. When you read the whole chapter, it's Pero beautiful. regresemos aquí. Let's come back.
el texto que leímos en 2 Corintios, 2 Corinthians, cuando iniciamos la iglesia, when mis we hermanos, initiated the church, brethren, no teníamos ni nombre, we didn't have the name, no teníamos, we didn't have, como dice la palabra, ni dónde recostar nuestra cabeza, as the Lord says, where to lay our heads. no teníamos un lugar. We didn't have a place. Queríamos formar una We wanted familia, to form pero a family, no sabíamos but cómo we did not hacerlo. know how to do Es como it. alguien, un It's adolescente like que se an quiere casar adolescent that wants to get y no married, sabe ni dónde va a and they vivir. don't even know where they will live. No sabe si tiene They don't know un lugar o if they have tiene a los medios place para or the means empezar su vida. to start their Así lives. estábamos nosotros. That's how we were. Nos vimos We saw en la necesidad ourselves in the need porque empezamos a tener hijos because we espirituales started having, antes de children tener un lugar spiritually. preparado. before having a space prepared. Y en ese tiempo At that time, se sufre mucho we suffered much porque el lugar donde estás because the place where o we were, donde se renta, that ahí no hay was misericordia, rental, hermano. There's no mercy. Ahí se tiene que cubrir los You have to gastos. cover the expenses. A ellos no les importa They don't care si tú dices que alabas a if you Dios. say you praise the Lord. Así que es un tiempo It's a time donde uno pasa por carencias. where we're lacking, Pero el Dios del cielo but the God in heaven siempre nos sostuvo. always sustained us. Hermano, Brethren, Él es la roca He is eterna. the eternal rock. Él es fiel. He is faithful. Nunca, Never, nunca never dejamos de pagar la renta. did we stop paying the rent. Jamás. Never. La pregunta es cómo lo hacía The ese, question is how. hermano. Yo no sé cómo se I hizo, don't know how, pero Él es fiel. but He's Él faithful. lo hacía, hermano. He did it, Y lo hizo y lo sigue haciendo. and He continues to do it. Bendito sea el Señor. Blessed be the Lord. Así que mis amados hermanos, en aquel tiempo era de sufrimiento mucho. That time was suffering much. Hoy es diferente. Today is different. Y considere una familia que inicia su vida, su familia, su pareja. Consider a Cuando no family fue starting preparado, cuando fue hijo o when hija, they were not prepared, mientras estuvo como hijo o como hija, when they were children. ellos van a sufrir cuando se They will reúnan con su suffer pareja. when they come Si los together. dos lados no están If both preparados, sides are not prepared, van a carecer de they muchas will lack cosas. many things. Y al carecer de las And cosas, lacking things, pueden llegar a odiarse uno they can contra start otro. to hate each other. Porque las cosas, aunque Because no the son things, ellos, even though it's not them, pero afecta they affect su relación con ellos. Si their les faltan las cosas, relationship. If se the things are pelean entre lacking, they ellos. fight amongst themselves. Eso es lo que sucede cuando This no is se what tienen las happens. cosas en el tiempo correcto. When the things are not had in the correct time. Mucho pleito. Much fighting. Recuerdo cuando I iniciamos, remember when we started, yo nunca jamás yo había hecho una never pared. had made a wall. No sabía nada, hermanos. I didn't know anything. Y como los hechos demostraban Since que no the sabía, actions demonstrated I porque didn't lo que know, hacía salía because what I mal. did was not working out. Entonces había gente que Then veía el there were error people que that tenía saw the mistakes, y muchos and many pues no pudieron ver, they could not see, no podían creer, they could not believe, porque los hechos demostraban because que era the un actions error. demonstrated that it was a mistake. La acción era errónea, The action was el wrong. propósito no. The purpose wasn't. El propósito era bueno, The purpose was correct. porque era un lugar donde podíamos Because it was a place congregarnos, where we could congregate. pero la forma de hacerlo no But estaba the bien. place to do it, the way to do it was Y no wrong. estaba bien no porque yo no It quisiera que wasn't estuviera right, bien, not because I didn't porque want no to, teníamos los medios but because we didn't have the para que means hubiera sido hecho so that it could be done correctamente. correctly. Hace años, Years hermanos, ago, estábamos en donde estaba el área de niños antes. we were in the children's area. Y me recuerdo que estábamos pasando esos tiempos de I remember crisis. we were going through those difficult times. Nos habían cerrado el lugar, They la had ciudad. closed the place, the city. Nos habían puesto tickets. They had given us tickets. ¿Y cómo vamos a hacer? What are No we hay going forma. to do?
Me acuerdo, era I una remember noche, it was a night, un viernes. Friday. Les dije, hermanos, I told les everyone, amamos mucho. brothers, we love you very Pero much. les quiero decir But I la want verdad. to tell you the truth. No tenemos dónde estar. We don't have a place to be. Ya nos cerraron este lugar. They closed this place. Así que, Therefore, si gustan, if you want pueden to, irse a la congregación you que can ustedes go prefieran. to the congregation that you want. ¿Sabe cuántos se fueron? You know how many left? Ninguno. None. Ninguno se fue, hermano. No Yo decía, one left, wow. brethren. Hermano, Brethren, pero yo la verdad me sentía con I carga porque felt ¿a the dónde los iba a burden llevar? because where were we going to go? ¿Qué puedo hacer? What could I do? ¿Qué les puedo ofrecer? What could I offer? Y ahí empezó nuestro éxodo. And that's where our Nos exodus fuimos a un began. lugar, a We una went to casa, one luego a otra place, a casa. house, Luego then another empezamos a house. deambular, hermano. Then we went other places. Hechos de Dios. Acts of the Lord. Se ve bonito cuando Dios ya terminó o está It's terminando beautiful la obra. when God has already Pero finished. cuando está el caos, But when the chaos is there, ahí es donde se templa la fe. that's where your faith is Ahí es tested. donde se ve si crees That is where en you can aquel see que if te you dijo believe que iba a hacer algo por ti. in him who said that he was going to do something Muchas for you. veces mi fe se Many desmayó, times, my faith diminished, pero nunca me fui. but I never left. Nunca me fui. I never left Porque Dios me dijo, because God told me, hermano, y Él no and miente. he does not lie. Pero no lo hacía cuando yo quería, But he se didn't do se it llevó when I su wanted tiempo. to. It took its time. Así que, hermanos míos, Therefore, brethren, las promesas de the Dios, promises of God, todas son sí, sí y amén. they are yes, Todas. yes, and amen. All of them. Pero para que sean sí, So that they can en be cada yes, uno tiene in que each one, aferrarse a eso. we have to grab hold A pesar onto de it, cualquier adversidad, regardless of the uno tiene que adversity. aferrarse, We have to hermano. grab hold of Pase lo que pase. whatever Dios dijo happens. esto. God said, Y si Dios lo dijo, and if God said, Él nunca va a fallar. he never fails. Hermano, y nunca ha Brethren, fallado. He's never failed. Ni lo va a hacer jamás. And he will never fail. Porque Él es fiel. Because he's La faithful. razón por la cual The Dios quería reason que tuviéramos for este which lugar God wanted us to have es this no para place que estemos cómodos is not so that we're físicamente. comfortable physically. Se requiere un It's espacio required to have para a space cultivarnos. to cultivate ourselves. Una vida si no se A life, relaciona con if it otros, doesn't relate with others, no crece it doesn't grow espiritualmente. spiritually. Nosotros, los seres humanos, Human beings, tenemos muchos picos. we have many like pointy Cada things. quien tiene sus Each propios one pensamientos. Este piensa que de este has modo, their own el otro que de thoughts. otro modo. Y And así tenemos the cada other quien one nuestros thinks propios differently, pensamientos. and each one has different Y el thoughts. Proverbios dice, Proverbs says, hierro con hierro se aguza. iron with iron they work each other. Y así confronta la cara de su enemigo. And this is how you confront O the de su face of amigo. your friend. Mire, hermano, Look, brethren, esto es This y ha is- sido it has been para que nos interrelacionemos. so that we relate to one another. Pero usted y yo hemos But sido, you and hemos I chocado, have had nos hemos rozado, disagreements. nos hemos herido, We have hurt each other. nos hemos ofendido. We have offended each other. ¿Pero qué nos ofende? But what does offend us? Los picos, The pointy things. lo que uno defiende What the other one defends. y lo que el otro And what defiende. the other one defends. Y si no se unen en la palabra, And if they don't come hay in the word, violencia, hay there's golpes. violence, there's hurt. Por eso This is Dios why quiso que tengamos God este wanted lugar, us to have this para place que haya relación. so that we can relate Una to vida one que no another. se relaciona A life that doesn't siempre relate. tiene picos, Always has the pointy things. siempre tiene peros. Always has the Nada le agrada. this isn't right. Está picos, They're picos, not picos, pleased picos. with anything. They have many pointy things Porque no entiende because they don't understand la voluntad de Dios. the will of God. La voluntad de Dios es que te ames. The will of God is that you love yourself. ¿Cómo podemos amar algo How can we love something que no queremos? that we don't love? ¿Y por qué no queremos? And why don't Porque we? tenemos picos. Because we have the Queremos que se haga como queremos nosotros, want no them to como be dice like Dios. we want, not like God says.
Y por eso And this is no why crecen they espiritualmente. don't grow ¿Y spiritually. sabe qué hacen? And you know what they do? Se aíslan. They leave. Digo, yo no quiero estar ahí. I don't want to be there, they say. Oh, ok. Y va a crecer solo. And they will grow by themselves. Y se va a desarrollar allá solo, And escondido they en will develop una cueva. over there hidden in a cave. Nunca Never va a poder will desarrollar they develop si themselves no se relaciona if they con don't relate lo que su alma no quiere. with what their soul doesn't want. Usted se perfecciona You cuando are perfected se baja when you lower y se yourself relaciona con cada and you relate persona. to each person. Ahí demuestra que su That's where you capacidad de demonstrate amar that ha capacity crecido. of love has grown. Cuando se aísla, When you separate, demuestra que es un you bebé, es un demonstrate niño you're a baby, you're a caprichudo child. que hace lo que quiere. Spoiled, you do what you want. No. No. Uno se humilla delante del Señor. We humble Señor, pero es que me ourselves before the ofendió. Lord. Y, Lord, pero but todavía he estás vivo, offended ¿verdad? me, but you're still alive, right? Si todavía vives, If you're still alive, perdónale. forgive. ¿Cuántas veces tiene que perdonar a su hermano según Jesús? Your brother, like Jesus. ¿Cuántas? 490 veces al día. 490 times. O siempre. Or always. Siempre que Dios quiera que te perdone. Always that you want God to forgive you. Porque si nosotros no Because if we perdonamos, don't forgive, Dios no nos ha perdonado esa God ofensa que le hicimos a ese will que no not perdonamos. forgive us that offense. Tiene problemas él, You pero have al no problems. perdonarlo, nosotros tenemos problemas con Dios por esa acción. They have problems and que we no le have problems for perdonamos that esa action vida. that we don't forgive. Entonces, hermanos, Therefore, el brethren, lugar es para que crezcamos. the place is so that we grow. Y cuando crecemos, And when we podemos grow, convivir en armonía. We can share time with Y brothers and dice el sisters in Señor, harmony. dijo, yo soy tu Padre, I am your father, yo he soy said. tu Dios, I am your God. estoy entre ustedes, I am amongst you. con ustedes With you. y por And ustedes. for you. Pero cuando tenemos todos el But mismo we conocimiento, all have the same es una knowledge. armonía It's a preciosa. precious harmony. Nadie ofende a nadie. No one offends anyone. Y entonces se vuelve then armonioso, se vuelve There's deleitoso. harmony. Lo que It's dice en el beautiful. Salmo What 103. Psalm 103 says. Mirar cuán bueno Look how beautiful y cuán delicioso and what delight es habitar los is hermanos to juntos. dwell the brethren en armonía. together in harmony. ¡Qué delicia! What delight Siente el Padre the Father feels cuando tú puedes amar. when you can love. Cuando tú amas a When you todos love sin tener everyone pensares malos de without tu having hermano. bad thoughts of your brother. Eso That es lo que complace el is corazón what del Padre. pleases the heart of the Father. El Padre se siente The dichoso Father is so de ser tu happy Padre. to be a Porque al father, fin because finally Estás dando la you imagen are de Él. giving his image. Su imagen de Él His image es que Él ama. Is that he loves. Él te ama. He loves Él you. ama a todos. He loves everyone. Por eso Él nos manda que This nosotros is why he commands amemos. us all to love. Cuando eso sucede, When this happens, el Padre es feliz. the Father is so Se siente happy. feliz de tener una familia He's que al happy to fin have ha a family that crecido. finally grew up. Que ya no hay pleitos de That there's no niños. fights. Que ya no hay ese tipo de actos. That there's not those kind of actions. Un hogar cuando los A miembros de la household, familia when the crecen members y of the son family, entendidos, they grow es and una they're delicia el understanding. hogar, It's a hermano. delight, brethren. De verdad es Truly hermoso. is beautiful. Porque ya cada quien conoce sus Because deberes, sus each one knows their responsabilidades y todo se hace con respeto. Everyone does La it verdad with respect. es algo maravilloso. It is marvelous. Nuestra vida espiritual Our spiritual debe life ser una Should delicia be a delight en la convivencia. in spending time with our brothers Porque es and la sisters. oportunidad de tú poder Because practicar it's your tu amor opportunity to practice your love con todos. with everyone. Hay dos mandamientos There's two grandes. commandments that are great. Amarás a Dios con toda You tu will mente, love con the toda Lord tu your alma, God con with todo all el your corazón, mind, con your todas tus heart. fuerzas. Y el And so segundo your strength. And second, es semejante al primero. is similar to the first. Amar. Love. En el primero amas a Dios First, you love God. y en el segundo te Second, manda que ames a tu You prójimo. love your neighbor. Si le obedecemos, If we obey, nuestras vidas son our hermosas. lives are beautiful.
Hermosas, hermanos. Beautiful, brethren. Son bellas. They're beautiful. La vida que Dios nos ha dado ahora. The life God has given us now. Quiero decirle a Dios, I want to tell gracias God, a Dios, thank you. pero también gracias a But usted, also thank you, a brethren. todos, adultos, Everyone, jóvenes, adults, young adolescentes, people, niños, adolescent children, todos. everyone. hermanos míos. Brethren, La verdad, the truth, yo los veo preciosos. I see you so precious. Le doy gracias a Dios por I sus thank vidas. the Lord for your life. Soy feliz de I'm so conocerlos. happy to Soy know feliz de you. verlos. Soy I'm so feliz happy to see you. de poder hablar con I'm so ustedes. happy to be able to talk to you. Me da felicidad que usted puede I'm so alabar a happy Dios. that you Me gusta. Be here. I love it. Porque al fin el plan de Because Dios finally the plan of God se está cumpliendo. is being fulfilled. Que llegues a ser un adorador That you become a worshiper del Dios viviente. of the living God. Eso, hermanos, That, brethren, es gloria. is glory. La verdad, The truth, yo me siento bien. I feel good. Pero alguien dirá, pero mira But esto, someone pero might say, but yo look, no lo veo. and this and that, I don't see it. ¿Sabe qué hace el amor? You know what love does? El amor todo lo cree. The love believes all. El amor todo lo sufre. The love suffers all. El amor todo lo soporta. The love supports all. El amor The love cubre multitud de faltas. covers El multitude amor of sins. nunca deja de Love ser. never stops being. Pero es que But ese es que es un tiempecito así, al that rato lo little bit, arregla. it's just for a little bit of time. No hay razón para que yo me There's desespere. no reason for me to get desperate. Dios no ha acabado. God hasn't finished. Y sé una palabra que And I dice, know one word that el que says, empezó the la one buena that obra began the good en work cada in you, vida, fiel es faithful is para he terminarla. to finish it. Por eso no me This is desespero. why I don't get desperate. Dios nunca, God never, jamás va a ever fallar. will fail. Y si falla, allá Él. And if he fails, Pero he yo le knows. creo. But I believe him. Por eso yo no veo tantos This problemas. is why I don't see so many problems. O por lo menos los veo que son solucionables. Or at least I see that there's a solution. Yo no los veo como el final. I don't see them like the end. Son parte de la vida. They're part of life. Te estás formando, te estás You're being relacionando. formed. Nadie nació perfecto. No one was born Se perfect. va tallando, se va tallando, It se is va when quitando los you're picos en la going, interrelación y ahí those suceden pointy casos. things are Pero eso taken no es el off. final. But that is not the end. Es parte. That is part De la vida. of life. Así que no veamos a la iglesia como algo que está. Therefore, don't No, see yo the no los church like veo it's así. wrong. I don't see it like this. Yo los veo preciosos. I see it Como los ve precious. Jesús. How Jesus Y sees cuando les you. pongo la sangre encima, And when I put the blood of Jesus over, más blancos que la nieve, whiter than snow, más blancos que la lana. whiter than snow. Así los veo yo. This is how I see you. Por eso soy feliz con ustedes, por This is why I'm ustedes. so happy with you. Yo creo que Dios me ha bendecido I think God has blessed me de conocerles a in ustedes, knowing you. de servirles To serve en alguna you. manera. Hermanos míos, voy más. Brethren, Dios oye nuestras palabras y God hears our promesas words que le and hacemos promises we make, y nos concede lo que le and He pedimos gives us what we Aún ask, even de niños, as children, adolescentes, adolescents, jóvenes o adultos. young people, adults. Dios no olvida. God doesn't forget. Él hace He does que se cumpla for lo que le prometimos. what we promised to be fulfilled. Cuando yo estaba en la, When en I la, was en la universidad in the University de medicina, of Medicine, yo me acuerdo que estaba con I mi uniforme remember- vestido de blanco. I was clothed in white. Y un día, hermanos, como a One las 2 de day, la tarde, Around 2 p.m., yo fui solitario, fíjese. I used Yo no to tenía be amigos. lonely. I didn't have friends. Los que tienen amigos son los The que ones tienen that have mucho friends dinero. are the ones that have a lot of No es que money. sean sus amigos, It's quieren lo not que that they're tienen. their friends. They want what they have. Pero yo no tenía ni dinero ni amigos.
I didn't ¿Será have porque no money, tenía I dinero? didn't have friends, maybe because I didn't have money. Y automáticamente eso me Automatically, disminuía. That diminished me. Y ese día, And that day, hermano, yo siempre llevaba 2 tortas para todo el día. I always had Una era a las 11 tortas for y la otra one era a day, las 3. One for 11, one Y for de ahí 3. hasta la noche, 10, And 11 de from la there noche. until 10 or 11. Pero ese día, But that day, hermano, no me detuve, me comí las 2 a las 11. I ate all of them at ¿Y qué crees que a las 11. 3, a esa hora ya tenía hambre otra And at vez? 3 I was Mi cuerpo estaba hungry. acostumbrado. I was accustomed to it. Y hermano, And brethren, yo cargaba, ¿cómo se llama? Un portafolio I ahí had con a- mis cosas. Un maletín, llevaba así en la portfolio. mano izquierda mi maletín. on my left Sentí hand, hambre. and I was hungry. Yo nunca, I never, ¿cómo se llama? Yo no fui de persona que tenía mucha comunicación con la gente. I never had much communion with people. Y me acuerdo que estaba I caminando remember that I was en walking el patio grande de la in universidad, the patio of the el sol university. caliente, levanté mi The mano, sun was hot. I a lifted my Dios, hand to God. 22 años. 22 years. Dios, Lord, si un día if one day mi alma es blanca my soul is white como mi uniforme, as my uniform, entonces then déjeme ser médico. permit me to be a doctor. Jamás, ese concepto nunca That más lo concept, recordé. I Lo dije never remembered. y se me olvidó. I said it and I forgot it. Pasaron los años. Years passed. Terminé la carrera. I finished my degree. Y cuando termino la carrera no tuve ningún deseo de practicar la medicina. And when Nada, I hermano. finished my degree, I had Pero no ningún desire to deseo. practice medicine. No desire. No sé cuántos años me tardé, pero I don't fueron know how varios many años. years I Eso took. fue como en el 78, cuando That was dije in esto, around hasta como el 78. 89 fue Until 89 que ya quise ejercer la carrera. that I wanted to exercise the medicine. Y la petición a Dios había The sido petition esta: to God had been, Señor, Lord, si un día if one day mi alma my soul es blanca is como white, mi uniforme, like my uniform, entonces then déjeme ser médico. permit me to be a doctor. Hasta en el año, hermano, 89, Until tuve el 89, deseo. I had the Nunca había desire. ido a recoger el título. I hadn't even gone to pick up the title. Pero como 2 años antes, But about 2 years before, Dios me salvó. God saved me. ¿Cómo me salvó? How He saved me. Me salvó. He saved me. ¿Cómo creó Dios las How did circunstancias God para create hacerme the salvo? circumstances to make Ahora me lo saved? entiendo, pero en Now I aquel tiempo understand, no but supe back lo then que I hizo did Dios. not know what God did. En Isaías Isaiah dice says que Dios crea that God creates la paz peace y la adversidad. and adversity. Dios crea la God turbulencia, el creates caos. The chaos. Y sabe, hermano, And you know, brethren, ¿sabe con quién choqué y You con know- quién chocaba? who I would argue Con mi esposa. with my wife. Ella fue mi tornado. She was my tornado. Ay, perdón. No te digo. Es cosas, hermano. It's things, No sabía brother. cómo I did manejar not know how to manage it. la situación que The vivía. situation that I lived. Eso fue mi tornado, It was my tornado. mi My desesperación, desperation. mi angustia, My anguish. hasta querer quitarme la vida. I even wanted to take my life. Eso That fue lo que me llevó a was what Jesús. took me to Jesus. Pero ¿acaso yo sabía But did I know que Dios estaba haciendo that eso God para, was doing para this salvarme? to save Yo me? no sabía. I didn't know. Pero eso me llevó But that took me a recibir a Jesús. to receive Jesus. Y cuando recibí a And Jesús, when I received como 2 Jesus, años más tarde, 2 years hermanos, later, tuve tanto I deseo de had ejercer so la much medicina desire to que fui a exercise sacar el título, medicine that I a went to get the tomarlo. title. Y abrí un consultorio. And I opened up my, Y estando ya como médico, and as a el doctor Señor already, me cambió la the profesión Lord changed my profession audible audibly y me dijo: and said, le hagas lo que le hagas a un whatever you cuerpo do to a body, y lo lleves donde lo you lleves, take the body de wherever cualquier you forma take him. morirá.
it will still die. Procura que un alma se Procure salve, for a soul to be porque ella saved, vivirá for conmigo they por will la live eternidad. with me for eternity. Hermanos míos, Brethren, Dios nos conoce desde que God estamos knows en el us vientre. since we are in our mother's womb. Desde ahí nos conoce. Since there he knows us. Y no solo nos conoce, Not only tiene does un he knows us, propósito. he has a purpose. Ahora yo entiendo esto Now que I hizo conmigo. understand this, what he did with me. Pero cuando estás pasando no te When das you're cuenta going lo que through está it, you don't sucediendo. realize what is going on. Hermano mío. Brethren, Entonces aquí el Señor The Lord, sabe de nosotros, he knows of aun us, cuando estamos en el vientre de even nuestra when we are madre. in our mother's womb. En el Salmo Psalm 22, 22, el verso 9 y el 10 le voy a leer, 9 to 10. pero tú eres el que me sacó del vientre. Hermano, ¿para qué nos sacó del vientre? why did he bring us out, ¿Cuál es su brethren? plan? What is his plan? Hermano, venir aquí a To come pelearse here con la to gente. sin and fight with people? Tiene que haber alguna razón mejor. There has to be a better Dice, reason. El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. El 11. 11. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Le dije I said, que Dios that God no olvida doesn't forget nuestras promesas, aunque se las hayamos hecho even como niños, though we did them as adolescentes, children, jóvenes o adolescent, adultos. young people, ¿Puedes tú adults. venir, por favor? Quiero que mi esposa les cuente esto. Quiero que por favor entendamos. Let's understand. Dios God no se le olvidan las doesn't promesas. forget our promises. Ella le hizo una petición a Dios cuando era niña. She asked the Lord for a petition when she Hermano. was a little girl. Yo se la hice cuando era joven. I did it when I was young. Cuando yo tenía 7 años, When I was 7 years old, yo le pedí a Dios, I asked the Lord yo leía la read Biblia in the ilustrada Bible de niños of children y leí donde Ana pedía un hijo. and read where Hannah asked for a child. Y yo le pedí a Dios y le decía, Señor, And I said, Lord, si usted me da un if hijo you o give una me a hija, child, boy or girl, siempre le va a servir. they will always serve you. Le va a tocar el They piano will play the keyboard y nunca se va a apartar de and sus they will caminos. never separate from Porque your yo ways. leía que Ana pidió a Samuel y Because Dios I le dio a read Samuel. that Hannah Y yo asked la for consagré Samuel, a and so Jenny I para Dios. consecrated Y la gloria es my de daughter Dios. to Jesus. Y tenía miedo de no And tener I was hijos. afraid to not have children. Entonces, ese fue el motivo por el The cual yo pedí un reason hijo. why I asked for a Y child. Dios me lo dio, gracias. And God gave him to me, thank God. Dios God oye hears las oraciones the prayers de los niños, of the children, de los of adolescentes, the de los jóvenes, adolescents, de los of adultos. the young people. Hermanos adults. míos, a veces se Brethren, piensa, solo el adulto. Dios, sometimes we Dios think oye a just todos, adults. hermano. He hears everyone. Pero les digo esto para que But I ustedes tell puedan you, tener so confianza that you can have trust de poder pedirle a Dios. of asking the Lord. Él atiende sus He attends peticiones. to his petitions. Por favor, ese es mi anhelo. Please, this is my desire. Porque es frustrante Because it's estar con frustrating Dios to be with God y no tener la convicción and de to que Él not está have en the control. conviction that he is with you. Así no está bien, That's hermanos. not correct, brethren. Así que mis hermanos, Therefore, brethren, esta es las cosas que this Dios quiere que, is, y quiero que note, please note, dice que ella le pidió, she asked the Lord, pero en el verso 10 del Verse Salmo 22, 10, mire lo que dice, Psalm sobre ti 22. fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Observe esto. observe, Hermanos míos, aprendamos brethren, estos detalles. let's learn. ¿Cómo es que echó ella? How is it that she ¿Cómo es que mi esposa echó a Jenny put en Dios my antes de daughter nacer? in God Ni siquiera estaba before embarazada. being Hermano, born? 7 años. She wasn't even pregnant. She was 7 years old. Y desde que tenía 7 And so la she was echó 7 years old. sobre el She Señor. Put her in the Lord. ¿Cómo la echó? How did she do La it? dedicó. She dedicated Señor, her. si usted me da un Lord, hijo if o you una give hija, me a yo se lo child, I dedico dedicate it a usted to you para que le toque el piano. so that they play the keyboard. Hermano. Brethren, ¿Cómo ella sabía que iba a tocar el how did piano? she know she was going to play the keyboard? Las palabras, The words. Dios no las olvida. God does not Hermano, please. forget them.
Jóvenes, Young people, tengan confianza have de hablar trust con in Dios talking to God. en lugar de frustrarse. Instead of being frustrated, La frustración no es la solución. frustration is not the solution. Habla con el que lo Talk puede to the one hacer. that can do it. Mira, te cuento esto Look, para que I tell you entiendas this, y so dejes de you estar understand and you sufriendo. stop suffering. Así se hacen las This is cosas. how you do things. Echa sobre el Señor a tus Cast on the hijos. Lord your children. Échalos. Cast them. Conságrales. Consecrate them. Y el Señor se encarga del And the asunto, Lord hermano. takes care Así of que it. es hermoso eso que está haciendo el Señor This is beautiful sobre what the Lord nosotros. is Hermano, doing. un día One day, mi esposa me preguntó my wife asked me si Dios if God cumpliría la promesa que había dicho. would fulfill the promise he had ¿Cuál said. promesa? What promise? Un día yo oí One day I a un heard ser que estaba ahí parado arriba. a person up there Me dijo, aparentemente era un inspector, pero yo sabía said que era un ángel. it was an inspector, Y me and dijo, I knew estaba it was an inspeccionando angel. la pared He arriba. was inspecting the wall. Me dijo, ¿tienes permiso? Le He dije, said, no. do you have permits? I said no. Y volteó y me dijo, el He Señor turned dice and said, the Lord says que este templo es para this 300 temple is for y el siguiente 300 es para and the 3000. next is for Hace unos 3,000. meses A atrás, few months mi esposa ago, me preguntó, si el Señor my ya wife viene, asked me, entonces, ¿se va a cumplir will this be fulfilled? eso That que el Señor dijo? the Lord said Que este templo es para that 300 this y que temple is el for otro para 300 3000. and the next for 3,000? Bueno, de acuerdo a lo que dijo Dios, According to what the Lord said, va a ser cumplido, it will be porque Él no fulfilled miente. because he does not lie. ¿Cómo yo veo que esto será How así? do I see that this is it? No puedes reproducirte You antes de cannot ser reproduce capacitado. before being capable. No puedes. You cannot. Reproducirse sin control, sin orden, es una locura. It's crazy. No se puede. You can't. El que se reproduce The sin one that control, reproduces without aborta, control, se mueren antes de aborts. tiempo. They die before time. Por eso ha capacitado a This is los why he's ministerios. made capable the ministry. Son los It ministerios is the ministries, los que van a the ones reproducir that will esos reproduce 300 y después those esos 300 3000. and then those 3,000. No una sola persona. Not one person alone. Son los It is the ministerios. ministry. Porque se requiere administrar, se requiere administrar, servicio. Service. Por eso sé This is why I know que Dios va a cumplir, that God will fulfill porque Él no miente. because he does not lie.